Graduado de la Universidad de El Salvador, posgrado en Medicina Interna y Neurología del Seguro Social, entrenamiento en trastornos del movimiento y en neurofisiología clínica, y miembro de la Asociación de Ciencias Neurológicas, para hablarnos esta tarde de enfermedad de Parkinson. Adelante, doctor. Bueno, buenas tardes. Vamos a continuar con el programa académico de esta tarde. Vamos a tratar de ir un poco más rápido de lo habitual. Espero no hablar demasiado rápido y dejar claros los conceptos. Bueno, estos son los conflictos de interés que tengo que declarar. Y bueno, lo primero es formularnos algunos objetivos, ¿verdad?, para esta plática, y son esos que están acá. Ver las manifestaciones principales. Dentro de esto, ¿qué es lo que ha cambiado? ¿Cómo diferenciamos, ¿verdad?, las distintas fenotipos? ¿Cómo tratamos la enfermedad? ¿Y qué ha cambiado a 200 años del diagnóstico de la enfermedad de Parkinson? Bueno, siempre pongo esta lámina es una lámina clásica que nos recuerda, ¿verdad?, que James Parkinson fue el primero en describir la enfermedad. ¿Y cómo lo hizo? Pues se sentó a la orilla, ¿verdad?, de su porche, de su clínica, ¿verdad?, viendo este tipo de pacientes que caminaban sobre la calle y viendo los síntomas que tenía la enfermedad, y los empezó a agrupar. Y hizo una descripción de lo que veía de los pacientes, es decir, de los síntomas motores de la enfermedad. Así fue como empezó todo. Y bueno, pues de ahí tenemos que definir ahorita cómo nosotros vemos la enfermedad. Y les propongo esta definición. Los síndromes parkinsónicos en general son un grupo de enfermedades que son crónicas, neurodegenerativas y progresivas. Pero ¿qué es lo que ha cambiado hasta este momento? Bueno, que involucra varios sistemas de neurotransmisores y que afecta la mayoría de los sistemas de órganos. Es decir, ahora ya no hablamos de una enfermedad confinada a la sustancia nigra en el mesencéfalo. No solo es la degeneración dopaminérgica ahí, sino que se degeneran las células dopaminérgicas donde se encuentren en el cuerpo, ya sea fuera del cerebro o dentro del cerebro. Y esto pues nos lleva a una variedad de síntomas. Los síntomas que nosotros vemos son los síntomas motores, ¿verdad? Y eso pues siempre nos lleva a hacer el diagnóstico de la enfermedad en este momento con la alteración de los movimientos que nos dan la precisión y la rapidez de los movimientos, así como la coordinación de los distintos movimientos del cuerpo. Entonces, básicamente esta es la definición que les propongo en este momento. Y bueno, como estamos en el país tenemos mucha enfermedad de Parkinson, claro que sí, no tenemos estadísticas a nivel nacional. Así que las estadísticas que les propongo son datos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, y pues es un reciente trabajo que el doctor Daniel Pereira ha realizado, ¿verdad?, dentro de su práctica, y vemos, ¿verdad?, que tenemos una cantidad de enfermedad de Parkinson creciente. En la clínica de movimientos anormales se atiende a esta cantidad de pacientes. No quiere decir que solo eso es lo que se ve en el Seguro Social, sino que son los parkinsonismos que se han clasificado adecuadamente. Y ustedes ven que hay un 20% de otros parkinsonismos que no es enfermedad de Parkinson. Esto es importante porque el tratamiento adecuado depende de la base de un diagnóstico adecuado, como lo vamos a ver. Vemos que hay distintas edades de Parkinson. Tenemos pacientes desde los 20 a los 29 años que empezamos a ver en el Seguro Social, es decir, vemos pacientes muy jóvenes de la enfermedad. Por lo tanto, también esto nos debe hacer pensar que la enfermedad de Parkinson tiene etiologías distintas y tiene manifestaciones distintas. Es decir, no es lo mismo que le dé a un paciente de 20 a 30 años que le dé a un paciente que está ya en los rangos de los 100 años de edad. Es decir, hay algo distinto en estas presentaciones. Por lo tanto, hoy hablamos que hay fenotipos distintos de presentación, y por lo tanto no hablamos de una enfermedad de Parkinson, sino que hablamos de varios tipos de enfermedad de Parkinson. Bien, tengo esta lámina también, y es una lámina que nos recuerda que para que se dé la enfermedad de Parkinson participan una serie de factores externos del ambiente, que pueden ser plaguicidas, infecciones, pueden ser tóxicos que se encuentran en algunas sustancias, pero también tenemos la cantidad de genes que se han descrito que llevan a modificar el metabolismo de proteínas dentro del cuerpo. Y este sistema
de falla de ubiquitina, proteasoma, es una de las cosas que más ha revolucionado el conocimiento de la enfermedad, porque es un sistema de limpieza natural que tiene el cerebro. Cuando falla el sistema de limpieza natural, las proteínas que están lesionadas o mutadas tienden a acumularse en las células. Esta acumulación de proteínas hace que se engloben en conglomerados que nosotros denominamos alfa-sinucleína. Esta alfa-sinucleína no se puede salir de la célula y finalmente va alterando los mecanismos de metabolismo celular y finalmente llevan a la muerte celular. Quiero que vean acá esta gráfica que esto ha sucedido en un rango de muchos años antes de que empiecen los síntomas motores. Es decir, mucho tiempo antes, ¿verdad?, de que nosotros somos capaces de identificar la enfermedad, la neurodegeneración se ha venido dando. Y eso es algo importante a tener en cuenta. Bien, luego, recuerdo que afecta no solo las sustancias, las neuronas dopaminérgicas dentro del cerebro, sino que también afecta las neuronas de otras partes del cerebro y otras partes del cuerpo. Y eso lleva a que haya disfunción en el equilibrio de múltiples neurotransmisores. Por lo tanto, los síntomas de la enfermedad van a ser de tipo motor, pero también van a haber manifestaciones no motoras que pueden presentarse en la enfermedad y que debemos de tener en cuenta. Bien, en esta lámina también vemos, ¿verdad?, que es lo clásico que vemos en una anatomía patológica, donde vemos el conglomerado de sinucleína que está alterando a la célula donde se va acumulando. Bueno, ¿qué otros conceptos importantes tenemos? Bueno, desde el 2006 sabemos que la enfermedad va apareciendo desde antes que aparezcan los síntomas, y esas primeras manifestaciones generalmente no suceden dentro del cerebro, sino que pueden suceder en lugares que están fuera del cerebro, como los plexos mientéricos, como las terminales nerviosas que rodean al corazón. Ahí se puede ir acumulando sinucleína también y pueden ir alterándose las neuronas dopaminérgicas que están a ese nivel. Y por lo tanto, los síntomas van a aparecer por disfunción en esas áreas. Esos síntomas al momento todavía no somos capaces de medirlas, ¿verdad?, con exactitud o identificarlas con exactitud, porque pasan desapercibidos. ¿El por qué es eso? Porque son productores de esta variedad de síntomas que pueden verse en cualquier otra patología. Llame la atención, por ejemplo, que los trastornos del sueño son una de las cosas que más prevalentemente se observan antes de que aparezcan los síntomas motores. Entonces, las alteraciones de movimiento durante el sueño, como el síndrome de movimiento periódico de las piernas, como también las alteraciones de la conducta del sueño-humor, son cosas que pueden hacer pensar que está desarrollándose la enfermedad. Pero también pueden haber otras cosas que podemos ver. Vemos que el estreñimiento se encuentra muy frecuentemente en estos pacientes, ya que el intestino es uno de los órganos que más se afectan inicialmente. Tenemos también problemas de la cognición, que es importante tenerlo en cuenta, que cuando se diagnostica la enfermedad ya hay compromiso cognitivo de algún grado. También los trastornos depresivos pueden encontrarse frecuentemente. Bueno, ¿cómo hacemos diagnóstico ahorita de la enfermedad? El diagnóstico continúa siendo con la observación repetida del paciente. Como hemos visto, pueden haber fenotipos distintos, pueden haber manifestaciones que no son no motoras y por lo tanto una observación de una primera consulta, sobre todo si estamos hablando del sistema público o en el sistema en el Seguro Social, donde el estándar de consulta es de 15 minutos, es imposible, ¿verdad?, establecer el diagnóstico en todos los pacientes. Y a veces necesitamos tomarnos un tiempo y observar al paciente en el transcurso de los días. En la actualidad no existe ninguna prueba de laboratorio, ningún examen de neuroimagen, ningún examen neurofisiológico
que nos diga que estamos ante una enfermedad de Parkinson. Entonces, ¿cómo hacemos para afinar el diagnóstico? Y es un problema que venimos viendo desde 1992. En este año se hizo una revisión, ¿verdad?, de cuánto le atinaban los neurólogos al diagnóstico de la enfermedad. Y ustedes ven que el 25% de las veces los neurólogos se equivocaban diagnosticando la enfermedad de Parkinson, porque no había un sistema, ¿verdad?, de diagnóstico estandarizado. Y podría ser cualquiera otra de los síntomas parkinsónicos que vemos acá en esta lámina. A partir de esto, se decidió unificar un criterio de clasificación y se propusieron criterios clínicos que todavía continúan siendo vigentes. El Banco de Cerebros del Reino Unido pues desarrolló este sistema de clasificación y es por pasos, así como la mayoría que tiene niños chiquitos ven paso 1, paso 2, paso 3 en algunas caricaturas, igual lo hacemos en medicina. Y el primer paso es el diagnóstico del síndrome parkinsónico. ¿Cómo diagnosticamos el síndrome parkinsónico? Bueno, los síntomas cardinales de la enfermedad, que es lo que vemos, así como lo hizo Parkinson hace más de 200 años, haciendo diagnóstico de los pacientes que tienen lentitud de movimiento, es decir, bradicinesia. Y ese es el primer síntoma cardinal que nos va a permitir hacer diagnóstico de síndrome parkinsónico cuando se asocia a otros, ya sea temblor, al reposo o rigidez de las extremidades o alteraciones posturales que pueden asociarse. Entonces, si tenemos bradicinesia más uno de estos otros, tenemos una certeza de que estamos ante un síndrome parkinsónico, ojo, no enfermedad de Parkinson. Para saber si es enfermedad de Parkinson, necesitamos excluir los otros síndromes que se le parecen. ¿Y cómo hacemos diagnóstico de exclusión? Bueno, cada uno de estos síndromes parkinsónicos que no son enfermedad de Parkinson tienen manifestaciones propias como alteraciones de los movimientos oculares, manifestaciones como alteraciones disautonómicas, manifestaciones psiquiátricas que pueden coexistir al inicio de la enfermedad, respuesta variable a los medicamentos que se utilizan actualmente para Parkinson. Todo eso nos debe de hacer pensar que estamos en una situación que no es enfermedad de Parkinson. Y ¿cómo nos ayudamos todavía para ser más acertados en el diagnóstico? Buscar otros signos y síntomas motores asociados a la enfermedad de Parkinson. ¿Se recuerdan de aquella lámina de los porcentajes donde veríamos alteraciones del movimiento, alteraciones del olfato, alteraciones del control intestinal? Todas esas cosas nos deben de hacer sospechar, ¿verdad?, que estamos con certeza ante una enfermedad de Parkinson en desarrollo. Una cosa importante es que los síntomas se tienen que mantener de forma asimétrica, los síntomas motores se tienen que mantener de forma asimétrica a medida avance el tiempo y puede haber también una respuesta favorable a la levodopa que nos puede hacer pensar que estamos ante enfermedad de Parkinson. Bien, esta lámina también me gusta ponerla siempre porque nos permite ver que en el continuo la enfermedad que nosotros llamamos enfermedad de Parkinson tiene una variedad de manifestaciones y esas manifestaciones se van apareciendo con el pasar de los tiempos. A medida se va perdiendo más neuronas dopaminérgicas, van apareciendo más síntomas. Pero tenemos esta etapa de tiempo antes, que es donde nosotros debemos de buscar la enfermedad y es hacia donde va la investigación en este momento. Reconocer la enfermedad en forma temprana para tratar de modificar esa enfermedad o tratar de reparar lo que está dañado. Al momento no tenemos nada de eso, pero es hacia donde vamos después de 200 años. Bien, por lo tanto, pues tenemos que tener objetivos de tratamiento. ¿Cuáles son los objetivos de tratamiento en este momento? Bueno, los objetivos deseables sería hacer neuroprotección. Quiere decir, si alguien tiene un factor de riesgo para desarrollar enfermedad de Parkinson, dar una intervención que haga que eso no se desarrolle. Eso sería deseable, pero sería modificar la genética. Y no tenemos ahorita una forma de hacerlo. Sabemos que hay una multitud de genes que pueden estar asociados, pero no sabemos cómo repararlos aún. Entonces, hacia ahí debe ir encaminado parte del tratamiento, pero también podemos hacer
modificación de la enfermedad. Es decir, una vez la hemos reconocido, tratar de que no siga avanzando, ¿verdad? Tampoco disponemos de una terapéutica en este momento que haga. Hay ensayos, ¿verdad?, publicados recién este año, que los vamos a ver más adelante, de algunos medicamentos que se utilizan en otras enfermedades que han mostrado algún efecto modificador de la enfermedad, pero no hay nada probado. Por lo tanto, actualmente lo que tenemos son tratamientos que minimizan el impacto y la evolución de los síntomas de la enfermedad, porque algo tenemos que hacer por los pacientes, y ese algo es utilizar la gama de tratamientos que disponemos que pueden modificar los síntomas efectivamente. Bien, también me gusta mostrar este estudio. Este es un estudio clásico que utilizamos nosotros para demostrar que independientemente la herramienta terapéutica que nosotros vamos a usar, mientras más temprano empecemos a tratar la enfermedad, vamos a tener más chance que no hacer nada, ¿verdad? Todas estas son dosis del medicamento más efectivo para la enfermedad, que son medicamentos levodopa, distintas dosis, que nos llevan que a lo largo del tiempo le va a ir mejor al paciente que se trate que al paciente que no se trate. Por lo tanto, aunque no tenemos, ¿verdad?, todavía formas de curar la enfermedad, ¿verdad?, tenemos formas eficaces de tratamiento que son deseables en este momento. Bien, ¿cuáles son ese arsenal terapéutico que tenemos para mejorar la calidad de vida del paciente con enfermedad de Parkinson? Entonces, bueno, en general aquí englobamos todas las terapias farmacológicas y no farmacológicas. Primero con las farmacológicas. Tenemos que desde 1967 la levocarbidopa se comercializa como tratamiento eficaz y sigue siendo la piedra angular de tratamiento desde que Cotsias la describió en esas décadas, ¿verdad? Pero también han aparecido medicamentos que llamamos agonistas de dopamina. Dentro de estos agonistas de dopamina tenemos una variedad de medicamentos que son algunos ergolínicos y otros no ergolínicos. Los ergolínicos ya se prefiere no utilizarlos, como la bromocriptina o la cabergolina, porque pueden producir fibrosis valvular y fibrosis en otras partes del cuerpo. Tienen una alerta por la FDA y pues en el primer mundo ya no se utiliza, aquí todavía lo disponemos. Pero también tenemos otros agonistas como la apomorfina, que se ha utilizado por bastante tiempo. Estos medicamentos ya tienen algún tiempo de estarse utilizando, pero son efectivos. Tenemos inhibidores de la monoaminooxidasa que hacen que la levodopa no se destruya tan rápido, pero su efecto dopaminérgico directo es muy bajo, es decir, modifican los síntomas en forma baja. Por lo tanto, en etapas iniciales de la enfermedad y en pacientes jóvenes es adecuado utilizarlos. Tenemos inhibidores de la catecol o aminotransferasa. ¿Qué son estos medicamentos? También son medicamentos que hacen que la levodopa no se degrade tan rápido. Por lo tanto, estos medicamentos no deben de utilizarse solos, sino que solo en combinación con levodopa. Tenemos también otros medicamentos que llamamos inhibidores de glutamato, como la amantadina, que es un medicamento que ha probado ser efectivo en alguna medida para los síntomas motores y nos ayuda cuando hay compromisos de otro tipo, como son disquinesia, que son movimientos asociados que aparecen. Tenemos también otros medicamentos como los anticolinérgicos, que ya no se usan tanto por los efectos secundarios que producen. Sobre todo tiene un efecto importante en el temblor. Bueno, pero después de esto, ¿qué otras herramientas terapéuticas tenemos al momento? Bueno, esas otras herramientas terapéuticas nos llevan a pensar que ahora hay otros circuitos de compromiso, de daño en el cerebro que tienen otros receptores y se han desarrollado algunas estrategias para mejorar eso. Esta lámina nos ayuda también a recordar que hay otros tratamientos, ¿verdad?, que se utilizan en algunas latitudes y que de vez en cuando los pacientes preguntan. Las plantas son una de esas cosas, ¿verdad? Y hay algunas plantas que tienen un efecto dopaminérgico similar a la levodopa.
pero tienen la desventaja de que tienen que utilizarse grandes cantidades para producir un efecto terapéutico. Entonces, para efectos prácticos no se utilizan. Otra cosa que ha causado controversia es el uso de los cannabinoides, ¿verdad? Aquí le podemos decir que los cannabinoides vienen de la marihuana, pero ese no es un tratamiento que esté aprobado, ¿verdad? El efecto sobre el paciente con enfermedad de Parkinson es muy variable, depende del tipo de cannabinoide que se esté utilizando y no hay todavía un lineamiento para su uso. Bien, ¿qué es lo actual? Bueno, lo actual es este mismo gráfico. Si ustedes ven, el gráfico se parece mucho al gráfico que mostré anteriormente. ¿Por qué se parece mucho? Porque son los mismos medicamentos mejorados, ¿verdad? Son los mismos medicamentos mejorados, levodopa de liberación prolongada, levodopa inhalada, levodopa que viene en forma de acordeón y que hace que se libere en forma más sostenida. Pero al menos es un avance porque nos permite tener una estimulación dopaminérgica más directa y a la larga esto puede disminuir la creación de las fluctuaciones o de las disquinesias por la variación de los picos de levodopa. Por lo tanto, se están utilizando ya en otros países, acá no tenemos todavía esta tecnología. Los inhibidores de la monoaminoxidasa de liberación más sostenida y que tienen menos efectos secundarios también se están utilizando con algún éxito. Tenemos medicamentos como amantadina de liberación prolongada, inhibidores de la catecol o aminotransferasa de liberación prolongada. Por lo tanto, se disminuye la cantidad de dosis en el día. Tenemos pacientes que utilizan levodopa cada 2 horas, por ejemplo, en este momento. Incluso nos hemos visto forzados en el país a utilizar formulaciones de levodopa que no existen en otros lugares del mundo para tratar de buscar dosis adecuadas en estos pacientes. Estos nuevos medicamentos son una alternativa ya que disminuyen las cantidades de dosis, por lo tanto es importante tenerlas en cuenta. Bien, pero también tenemos otra tecnología de terapias no farmacológicas que se están utilizando actualmente después de 200 años. Una de estas pueden ser cirugía de tipo lesional o cirugía de tipo estimulación cerebral. La lesión se ha venido utilizando por mucho tiempo, pero ahora se puede hacer una lesión controlada con instrumentos como ultrasonido o gamma knife que disminuye el lugar de donde se hace la lesión en los núcleos del cerebro. Y eso disminuye también a la larga que se produzcan otros efectos que no queremos. También se han formulado dispositivos de abastecimiento de levodopa en forma continua, en forma de gel a nivel gastrointestinal, como esta tecnología que son bombas de levodopa que van directamente al intestino. Tienen un efecto muy similar a la estimulación cerebral profunda en el tratamiento de la enfermedad y se dispone en Europa y en Estados Unidos, acá no lo tenemos aún, es una tecnología aún cara. Se está investigando muchas cosas, ¿verdad? Tenemos algunas cosas de algunas sustancias que pueden utilizarse, medicamentos que se utilizan en el cáncer, que han mostrado un efecto modificador en pequeños ensayos, pero todavía no hay un lineamiento para su uso. Tenemos también el desarrollo de algunos ensayos, esto se ha publicado recién este año, y que son poner factores de crecimiento neurotrófico de las células gliales en las zonas donde se ha perdido dopamina. Al introducir estas sustancias, se ha visto que hay una forma de mejorar, ¿verdad?, el funcionamiento de las células dopaminérgicas y probablemente modificar la evolución de la enfermedad. Pero son ensayos pequeños y todavía se necesita ampliarlos. Las células madres todavía no hay una forma de utilizarlas adecuadamente para la enfermedad de Parkinson y pues tenemos también investigación en otras vías, por ejemplo medicamentos que se utilizan en otras enfermedades, los inhibidores de las PPAR, ¿les suena a ustedes que utilizan medicamentos en otras enfermedades?
creo que en diabetes los han utilizado, ¿verdad? Entonces, algunos medicamentos que se utilizan para la diabetes pueden modificar parte de esa cascada de eventos que hemos visto y que se están investigando para el uso en la enfermedad de Parkinson. También pues tenemos a lo que nos encaminamos, y es lo que hablábamos al principio, tratar de modificar la genética, tratar de modificar los genes que alteran los mecanismos de limpieza o de agregación de la sustancia que daña la célula nerviosa que produce el Parkinson, es decir, la sinnucleína mutada o la sinnucleína dañada. Bien, ¿qué es lo que proponemos actualmente acá en el país? Entonces, ¿qué es lo que proponemos en base a esto? Bueno, proponemos algo importante y es el trabajo en equipo. Solo el neurólogo no se puede. Es importante que ustedes, los médicos en primer nivel o en otras especialidades, también nos ayuden a encontrar estos pacientes en etapas tempranas para poderlos tratar adecuadamente y en algún momento modificar la enfermedad, que estamos ya cerca de eso. Bueno, y para eso proponemos la creación de unidades especializadas. Este es mi equipo de trabajo en la clínica de movimientos anormales del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Hemos cumplido años, hemos hecho nuestra celebración y somos un pequeño equipo aún, pero hemos ido creciendo y hemos ido mejorando, ¿verdad?, la forma de trabajo. De tal forma que tenemos un equipo multidisciplinario para atender a los pacientes. Y eso es importante tenerlo en cuenta, porque necesitamos otros especialistas también para dar una atención adecuada. Bien, eso nos ha llevado a crecer también en investigación, en buscar los pacientes. Este es un póster que hemos publicado hace un par de años de una revisión que se hizo en conjunto con los países de Centroamérica, con el grupo de trabajo de movimientos anormales que se creó aquí en el país. Y producto de ese grupo de trabajo hemos encontrado que los pacientes en Centroamérica presentan mucho deterioro cognitivo al momento de la enfermedad. Por lo tanto, nos hace pensar que el fenotipo de Parkinson en nuestra región puede ser un fenotipo especial y necesitamos, ¿verdad?, investigar más para tratar de mejorar esa atención. Bueno, ¿qué cosas podemos hacer y estamos haciendo aquí en el país? Bueno, estamos trabajando en terapias no farmacológicas y en el Seguro Social hacemos tipo de cirugía